Nos acompaña Nia Chirino, periodista venezolana, quien es directora de contenidos del canal internacional NTN 24, fue vicepresidenta de Noticias Unión Radio, estuvo en Venevisión, también fue reportera de calle, incluso fue la corresponsal del Informador de Venevisión en El Salvador, en Panamá, en Nicaragua, mientras esos países vivían situaciones adversas. Y Dania, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Adriana, gracias, todo bien hasta ahora. En la cotidianidad que no nos deja. Y Dania, ya va a terminar este año 2020 y pareciera que para la oposición ha sido un año súper cuesta arriba. No se ha logrado consenso en torno a cuál va a ser la ruta para poder enfrentar al gobierno que tenemos en este momento. A pesar de que se han planteado consultas populares, a pesar de que se intentó ir a elecciones por parte de Capriles, el hecho es que en este momento pareciera que el liderazgo opositor no conecta con la sociedad. ¿Cómo lo ves tú en este momento desde afuera? Y una periodista que ha estado tan involucrada con el contenido venezolano y con la situación venezolana. ¿Qué preocupación tiene? Hay una parte que no te oí, no te escuché, pero intuyo el global. Primero, ¿va a terminar el 2020? ¿Tú crees que va a terminar? Porque esa pregunta me la hago yo todos los días. El 2020 va a terminar, es obvio que el año va a terminar. Lo que no se sabe es si va a terminar el gobierno de Nicolás Maduro o no, pero no hay nada que indique que pueda salir del poder. Yo pienso como tú, no hay nada que indique que va a salir del poder. No hay nada que indique que él va a dejar el poder. No hay nada que indique que tengamos una solución a corto plazo. No hay nada que indique que los venezolanos podamos encontrar una salida a esta crisis que se prolonga en el tiempo para deterioro de cada uno de los venezolanos, los que están dentro, los que estamos afuera. No hay nada que indique que finalmente vamos a encontrar el camino de regreso a la paz ciudadana, a la conciliación, a la prosperidad. No hay nada que indique que esto va a tener un punto y aparte. Hay propuestas, como tú señalas, propuestas que no son viables, por lo menos no lo son para mí. Con todo respeto, pero una consulta ciudadana, ¿qué más nos van a preguntar a los venezolanos? Y luego, ¿cómo es que nos van a preguntar? ¿Con qué infraestructura lo van a hacer? ¿Con qué presupuesto? ¿Cómo van a implementar eso? Y por el otro lado, un proceso electoral que no reconoce nadie, en el cual yo creo que por más que el régimen quiera obligar a una parte de los venezolanos a votar, es que creo que ni siquiera lo va a conseguir. Entonces, estamos en un punto en que nada tiene sentido. Estamos como en un limbo estacional. Por lo menos así lo veo y así es que yo me siento. Si usted se siente en un limbo y es una persona que ha estado preparada, justamente conoce lo que está pasando dentro del gobierno interino de Juan Guaidó, ¿qué le preocupa justamente del liderazgo político, de la dirigencia que ha asumido intentar cambiar la ruta que tenemos en este momento, o intentar cambiar ese gobierno e ir hacia una transición? ¿Qué les ve en este momento? ¿Qué me preocupa? Me preocupa lo que me ha preocupado siempre, Adriana, creo, y lo que le preocupa a una buena parte de los venezolanos. Me preocupa que la oposición venezolana haya sido incapaz en los últimos tiempos de proponer no una salida, sino un camino que nos lleve a una salida, pero que sea conjunto. Me preocupa que no seamos capaces de estructurar una unidad de acción, porque al final todos los factores de la oposición que quieren lo mismo, pero me preocupa que no seamos capaces de estructurar una propuesta unitaria de cara al país. Cuando lo hemos hecho o cuando lo han hecho, el país ha respondido. No logro entender por qué esto es tan cuesta arriba o por qué es tan difícil. ¿Por qué los liderazgos no pueden asumir
esa responsabilidad? No tengo idea. No voy a caer en elucubración. Se lo he preguntado a todos y a cada uno. Mira, a muchos de ellos me une amistad de muchísimo tiempo. No puedo dejar de reconocer el valor de cada quien a lo largo de tantos años de lucha. Yo no puedo desconocer el esfuerzo o el trabajo de un Enrique Capriles a lo largo de estos años de dictadura, o de María Corina Machado, o la entrega de Juan Guaidó en el último tiempo, o de Leopoldo López. O sea, es mezquino, sería mezquino de nuestra parte no reconocer lo que cada uno ha hecho o ha dejado a lo largo de estos años. Se lo he preguntado a cada uno, cada quien tiene, digamos, su propia respuesta. Unos hablan de los valores de cada quien, otros de las fracciones o del ego de cada uno, otros de que no logran la comunicación. No lo sé. Es una respuesta que también nos tendrían que dar a los venezolanos. No sé por qué no lo consiguen, pero nuestro gran drama verdadero, el gran drama de los venezolanos, es que la dirigencia opositora no consiga una unidad de criterio para hacer una propuesta concreta a los venezolanos. Si lo hicieran, estoy segura que lograrían una respuesta y un apoyo en conjunto. Pero con esta dispersión, no creo que Yo no lo consiguen. Le decía al comienzo que ya va a estar por terminar este año, y a pesar de que la comunidad internacional y casi la mayoría desconozcan el proceso de diciembre, hay una realidad, y es que el chavismo se va a meter en la asamblea del 5 de enero. ¿Qué va a pasar entonces con ese liderazgo que hoy nos representa ante el mundo? ¿Tendría que renovarse o podemos seguir con la ruta cese de usurpación, gobierno de transición y con Juan Guaidó a la cabeza? ¿Habría que renovar al liderazgo? Depende de la comunidad internacional. Es decir, Juan Guaidó, es decir, las preguntas que tú haces son las que yo me hago. Las preguntas que tú me haces son las que yo hago a mis entrevistados, igual. Ahora, la comunidad internacional decidió apoyar el gobierno interino de Juan Guaidó y hasta el día de hoy nos han dicho que hasta que no haya un proceso electoral creíble, un proceso electoral que dé garantías de resultados a los venezolanos, ellos van a seguir apuntalando a ese gobierno interino. Pero por otro lado hay un mandato de la Constitución. Entonces, la Constitución sirve para unas cosas sí y para otras no. ¿Qué va a pasar cuando tú me dices tiene que ser renovado el liderazgo? ¿Quiénes son los que vienen atrás? ¿Dónde están los otros? ¿Quiénes van a renovar los que están ahora? ¿Alguien va a asumir ese compromiso? ¿Alguien está dispuesto a dejarlo todo para asumir, por ejemplo, lo que ha venido asumiendo Guaidó? Es que las preguntas, hay más preguntas que respuestas. Yo no las tengo. Yo me encantaría contestarte, pero yo no soy analista político, soy periodista, que me hago las mismas preguntas que tú te haces. Soy una venezolana que tengo inquietudes por el país y ciertamente lo que busco es una respuesta. Pero en este minuto, cuando está a punto de terminar ese 2020, cuando tenemos todas esas interrogantes, repito, lo que no tenemos somos respuestas. Y usted es una periodista que siempre, porque he tenido la oportunidad de trabajar con usted, está muy dedicada a ese tema, está muy preocupada y se lo toma con un interés admirable. Sobre todo yo veía la última entrevista que usted tenía con Juan Guaidó y el tono de la pregunta era de desesperación. ¿A usted qué le preocupa de lo que está viviendo Venezuela, más allá de su crisis humanitaria? ¿Cuál es el punto en el cual usted puede poner el resaltador de lo que está viviendo Venezuela en este momento? ¿Qué es lo que más le angustia como ciudadana venezolana? Es que Venezuela duele tanto, ¿vale? Venezuela es como una herida abierta. Yo no sé si todos sentimos lo mismo, pero creo que una buena parte
del exilio lo siente, y estoy segura que una buena parte de los venezolanos que están adentro también. Venezuela duele 24/7. Duele la poca calidad de vida de los venezolanos. Duele la miseria, duele el hambre, duele cómo se mueren los venezolanos por desidia de un régimen que por afanarse a sostenerse en el poder descuida lo que tendría que ser, digamos, su obligación, que sería precisamente cuidar de los venezolanos. ¿Qué me preocupa? Me preocupa que los venezolanos sigan muriendo, que los venezolanos sigan huyendo, que los venezolanos sigamos dispersos o dispersándonos alrededor del mundo, que sigamos siendo ciudadanos sin patria, que sigamos viviendo o sobreviviendo con ese deseo cotidiano de un regreso que parece nunca llegar. Me preocupa tener, y esto ya a nivel individual, tener que aceptar más tarde o más temprano que puedo morir sin regresar a Venezuela, y te aseguro que no hay dolor más grande que ese. Me preocupa todo. Venezuela simplemente es un dolor permanente y una angustia cotidiana. Y Dania, usted tuvo la oportunidad de estar en Nicaragua, en El Salvador, en Panamá durante momentos cruciales, incluso durante conflictos armados. ¿Teme ese escenario para Venezuela? ¿Qué recuerda de esos escenarios que en este momento puedan ser trasladados a lo que vive Venezuela en este momento? No, yo creo que ya hemos pasado por varios de los escenarios que yo vi, enfrentamientos, confrontaciones, escenarios parecidos a guerras civiles, hasta llegar al que estamos viviendo ahora. Ese no lo había visto, Adrián. Esta circunstancia de miseria absoluta que me ha tocado ver en Venezuela, creo que no lo llegué a vivir. Alguna vez quizá en Nicaragua vi la pobreza extrema, o vi a la gente ir a los basureros a buscar qué encontraban, pero no llegué a ver la desesperación del venezolano extrayendo lo poco de comida que pudiese encontrar para saciar el hambre. Eso yo no lo vi, eso lo he visto en Venezuela. Eso no lo llegué a ver en ninguno de los países que tú me acabas de mencionar, a donde tuve la oportunidad de trabajar por mucho tiempo. La miseria que vivimos los venezolanos hoy en día no fue una experiencia que yo vi en mis años de reportera ni en Centroamérica ni en América Latina. Esto para mí fue inédito. Nuestra crisis no se parece a ninguna otra. Por eso hay más de 6 millones, porque este contar, esta estadística que cada reporte parece tener diferente, 5 millones, 5 millones y medio, yo siempre digo que yo tengo años paradas en el mismo set, mi mismo estudio, tengo 10 años reportando la crisis venezolana y contando de la migración venezolana. Y siempre digo que en Venezuela ya tienen que haber salido más de 6 millones de personas o más de 6 millones y medio de personas, porque hay una que estadísticamente se cuenta y hay otra que es la estadística negra que no se lleva, y esa es grande. Y esto es inédito, esto yo nunca antes lo vi. No, nunca lo padecí, nunca lo viví. Las imágenes dantescas o las imágenes que hemos tenido que ver en nuestra Venezuela, eso yo no lo vi antes, nunca antes. Y Dania, para cerrar, usted decía que temía el no poder volver a Venezuela o el quizás morirse sin ver la libertad en Venezuela. ¿Cree usted que Venezuela pueda ir hacia una cubanización en la que los venezolanos ni siquiera tengan el derecho de viajar a Venezuela, tal como le pasó a los cubanos cuando el mismo caso Celia Cruz intentó ir a despedir a su madre, ni siquiera se le perdió la entrada? ¿Podemos llegar a ese escenario cubano de que la gente
ni siquiera pueda salir. ¿Teme usted esa cubanización en ese ámbito, a pesar de que Venezuela sigue lineamientos justamente de la dictadura de los Castro y de Díaz-Canel? Adriana, nosotros estamos en ese escenario. No es que yo tema que llegue. Yo tengo 7 años que no puedo regresar a mi país. ¿Cómo voy a regresar si estoy en una lista en el aeropuerto? ¿Para qué voy a regresar? Para que me quiten el pasaporte. ¿Cuánta gente no puede salir de Venezuela porque teme que no la dejen entrar? ¿O cuánta gente no puede regresar porque teme que no la dejen salir? ¿Hasta cuándo vamos a seguir pensando o preguntándonos, es que tenemos miedo de llegar a un escenario de cubanización? Señores, nosotros estamos en un escenario de cubanización hace rato. O sea, la gente hace colas para tener medicamentos, para comprar comida, la gente no puede salir, la gente no puede entrar, la gente no tiene libertad de expresión, la gente vive controlada absolutamente. Eso no es un escenario que se parece a Cuba. Esa fue la Cuba que yo vi cuando fui a hacer un reportaje hace muchos años atrás. Entonces, ¿cómo que le tenemos miedo que vamos a llegar si estamos en Cuba hace rato? Solamente que se llama Venezuela y no Cuba. Esa es nuestra realidad. Esa es nuestra cotidianidad. ¿Cuándo la vamos a aceptar? Y Dania, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos. Gracias a ti, Adriana. Y Dania Chirinos, directora de contenidos de NTN 24, quien fuera también vicepresidenta de Noticias Unión Radio y con una larga trayectoria en Venezuela en El Informador de Venevisión. Gracias, Idania.